Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Hola, buenas tardes, queridas hermanas. Pues estamos aquí una vez más en nuestra tarde de café. Ebenecer Fruto de Flecha, una bendición poderlas ver de nuevo en este momento, en este espacio. Estamos siguiendo la serie de mujeres ejemplares en la Biblia. Estamos por terminar, así que tienes que estar muy alerta para cerrar este tiempo de mujeres ejemplares. Hemos visto a muchas mujeres muy interesantes, a unas que han sido ejemplares para bien y a otras que han tenido sus debilidades y que en esas podemos tomarlas para que Dios se fortalezca y se engrandezca en nosotras. El día de hoy les quiero hablar de Elizabeth, de una mujer muy importante en la Biblia, una mujer que tuvo un papel importante, que fue la madre de un hombre en la Biblia muy importante, que es Juan el Bautista. Y bueno, nos vamos a centrar en la palabra de Dios en Lucas 1. Bueno, es básicamente Lucas 1 a partir del verso 5. Y puede ser que abarque hasta el 80, pero hay unos versículos que vamos a puntualizar. No vamos a leer todo, pero vamos a ir tomando ciertas partes de la Biblia. ¿Sale? Entonces, si me puedes ayudar en Lucas 1 del 5 al 16. Estaba yo en otra cita, ya me había alarmado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Si quieres hasta ahí, vamos a hacer una pausa. Y bueno, aquí hablan que Elizabeth era una mujer que era esposa de un sacerdote. Este sacerdote se llamaba Zacarías. Y dos datos muy importantes en esta fracción de la palabra de Dios es que dice que los dos eran justos delante de Dios y limpios, ¿no? Sin mancha, y que seguían todas las ordenanzas del Señor. Es muy importante que centremos nuestra atención en este punto para Elizabeth, que ella era una mujer justa, una mujer que cumplía cabalmente la voluntad de Dios. Y también Elizabeth era ya, aquí decía que era de edad avanzada, y era como varios casos que hemos revisado en la Biblia, de varias mujeres de la Biblia, era estéril. Ella ya estaba grande, ya había pasado muchísimos años pidiéndole a Dios un hijo y no había tenido esta bendición, no había podido cumplir esta parte de su maternidad. Y bueno, en aquellos tiempos, por costumbre, el ser estéril para una mujer del pueblo de Israel era un tormento, era algo muy difícil, como ya lo hemos revisado en otras ocasiones. Y bueno, para una esposa de un sacerdote, pues imagínense cuánto más era la situación, ¿no? Era difícil para Elizabeth, era una situación complicada el no ser madre, y bueno, pues aparte era un anhelo en su corazón. Si puedes avanzar, si quieres, del verso 10 al 16. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Muy bien, bueno,
Bueno, pues en esta porción de la palabra de Dios nos habla de las funciones como sacerdote. Era en ese tiempo entraban a un lugar a hacer una función del incienso, a estar apartados, a estar separados en un momento de comunión con Dios. Y entonces aquí menciona que Zacarías, el esposo de Elizabeth, tuvo esta función, tuvo que cumplir esta función. Entonces él entró aunque dice, tenía que hacer las funciones sacerdotales, que eran el incienso, y entró al santuario del Señor. Él estaba cumpliendo esta función cuando el ángel Gabriel se presentó ante él y le dijo que no tema. Aquí dice la Biblia que Zacarías se impresionó, se alarmó. Imagínate lo impresionante que debe ser ver a un ángel cara a cara. Sabemos, ¿no? Y hablamos de los ángeles y demás, pero tener la experiencia, yo creo que no debe ser cualquier cosa. Entonces aquí dice que se impresionó y que este ángel le dijo que no tema, que toda esta petición de su corazón, estas oraciones habían sido escuchadas por Dios y que su mujer iba a ser estéril. Y bueno, pues Zacarías, esto no lo vamos a leer, se los voy a parafrasear un poquito. Zacarías se impresiona. Al final, nuestra incredulidad humana, nuestra falta de poder dimensionar las cosas que Dios puede hacer, ¿no? Y que nosotros no tenemos como a veces esa capacidad de entender, ¿no? Porque como Elizabeth era de edad avanzada, pues él le preguntó, ¿cómo va a ser esto? Esto lo dicen los versos más adelante, no lo vamos a leer. Pero dice, ¿cómo es esto que mi mujer va a dar a luz? ¿En qué tiempo? ¿De qué manera? Y demás. Entonces aquí existe como una censura, no me acuerdo bien el término que utilizan, que el sacerdote Zacarías se queda sin habla por un tiempo. Le dice al ángel Gabriel, por cuanto no has creído esto, vas a quedarte sin habla hasta que esto suceda. Es decir, hasta que Elizabeth dé a luz a Juan, entonces él ya iba a poder hablar. Más adelante en el verso 24, del verso 24 al 27, por favor. No, perdóname. El verso 24 al 25. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así es. Él se quedó en casa, esta Elizabeth concibió en este tiempo, se cumplió la promesa, se cumplió la palabra, como hemos visto en varias ocasiones. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que cumple todas sus promesas, aun cuando nuestra mente no lo puede entender, aun cuando nuestra capacidad humana no lo alcanza a comprender. Dios es fiel y Él es capaz de cumplir cualquier promesa. Aun cuando en nuestra naturaleza humana no puede existir, como sucedía en el caso de Elizabeth, que era una mujer de edad avanzada, pues esto se cumplió. Así es, en los versos más adelante hablan del nacimiento de Jesús, de cuando esta María visita a Elizabeth para darle las nuevas de su nacimiento, de que también había concebido. Esto ya lo hemos revisado con anterioridad y vamos a avanzar un poquito más aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 41, por favor. Vamos a leer únicamente ese verso. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí, como al inicio habíamos visto, Elizabeth era una mujer de fe, era una mujer entendida en la palabra de Dios. Y ella, al escuchar que María había concebido del Espíritu Santo, ella no titubeó en ningún momento, ella no dudó, ella no la cuestionó, ¿no? Como a lo mejor si llegara en estos tiempos una amiga mía y me dijera que ha concebido del Espíritu Santo, pues a lo mejor mi reacción no sería pues la mejor, ¿no? A lo mejor, no sé, me reiría, le haría alguna broma pesada, reaccionaría yo de mala forma. Pero aquí la reacción de Elizabeth, porque ella era una mujer sabia, era una mujer entendida, fue el reconocer que esto estaba sucediendo
Y aquí dice que como ella ya estaba embarazada, como ella ya había concebido, que fueron afectados de alguna manera emocionalmente y positivamente por esta noticia, y dice que el niño brincó dentro de su vientre. En el verso 44 dice: porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí estoy confirmando lo que ya les he dicho. Más adelante voy a leer el verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto también ya lo leímos cuando hablamos de María, cuando anunció el nacimiento de Jesús. Y vamos a ir hasta el verso 57, si me ayudas, del 57 al 60, por favor. Estamos hablando de Elizabeth. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan. Así es, aquí pasó algo curioso. Cuando Zacarías regresó a su casa con Elizabeth, él no pudo contarle, fíjense qué ironías de la vida, por haber titubeado, por haber dudado, él se quedó sin habla, y él no le pudo contar a su esposa esta palabra del ángel, esta experiencia que había tenido con el ángel, y se lo tuvo que escribir. Entonces ahí le dijo todo, y le dijo que el nombre del hijo que iba a concebir por ordenanza divina era Juan. Entonces cuando el niño nació, el hijo de Elizabeth nació pues como en nuestros tiempos, ¿no? Lo primero que pensamos cuando nace un hijo es que nació el junior, ¿no? No decimos ya es Jorge y nace el primogénito y es Jorge Junior, y puede llegar eso hasta la 3ª o 4ª generación. En estos tiempos se estilaba también, entonces habían creído, considerado las personas que habían ido a visitar al niño que él se llamaría Zacarías. Y entonces esta Elizabeth obediente dice: no, el niño no se va a llamar Zacarías, el niño se va a llamar Juan. Ella considera, ella toma esa ordenanza divina que, aunque bien es cierto que no había sido directamente dada a ella, por medio de su esposo había sido considerado este nombre para su hijo. Y entonces así se hizo. Ya más adelante hablan que ya se pudo romper esta situación que había vivido Zacarías de haberse quedado sin habla, y él confirma en el verso 63: y pidiendo una tablita escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Esto fue porque cuando Elizabeth dice que se va a llamar Juan, todos se consternan. Ya saben que tenemos unas reacciones sociales de repente, ¿no? Así de: pero pues ¿cómo? ¿Y tú no vas a decir nada? ¿Por qué no vas a llamarse Junior, no? Y él escribe en la tablita y dice: no, su nombre va a ser Juan. Esta había sido una ordenanza divina mediante esta profecía que el ángel Gabriel le había dado a este sacerdote en ese tiempo, a este sacerdote Zacarías. Y el verso 66 nos dice: y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Aquí es muy importante que consideremos este privilegio, esta bendición que tuvo esta Elizabeth de concebir a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tuvo una función muy importante, tuvo un propósito muy importante aquí en la tierra. Él vino a cumplir una promesa, él vino a abrir camino, él vino a hacer grandes cosas en nuestra historia. Y esto lo vamos a revisar en Lucas 1, 76 al 80, por favor. Vamos a hablar un poquito del propósito de Juan el Bautista y por qué fue tan importante su nacimiento y fue realmente bendecida Elizabeth mediante este acto. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Fíjense, aquí Juan el Bautista era un niño con propósito. Y es muy importante que tú consideres eso en tu vida, que así como Juan el Bautista fue un niño con propósito, que fue concebido para un propósito en específico, aun cuando nosotros podríamos ver humanamente que la naturaleza de Elizabeth, pues a lo mejor ya no tenía energía, a lo mejor ya no tenía pues el tiempo, la vitalidad de una mujer joven para educar, para criar a Juan el Bautista, era el tiempo específico en el que él tenía que nacer, porque acuérdate que a la par con meses avanzados, me parece que tenía Elizabeth 6 meses de embarazo cuando María concebió a Jesús. Entonces era un tiempo específico en el que Juan tenía que llegar. Y aquí sus funciones y los propósitos de Juan el Bautista aquí en la tierra, el primero era que llegó aquí como un profeta. El segundo era que llegó a preparar el camino para dar conocimiento de salvación para el perdón de pecados. Acuérdense que Jesús nació a redimir todos nuestros pecados. Dios nos amaba de tal manera que sabía que nosotros habíamos pecado constantemente y necesitábamos ser liberados de ese pecado. Necesitábamos ser liberados de ese pago de pecado que nosotros habíamos cumplido. Pero era necesario que Juan el Bautista llegara a sensibilizar a las naciones, a sensibilizar al pueblo de Israel, a sensibilizar en ese tiempo a las personas del pecado, de hablarles de que iba a llegar un redentor a salvar el pecado y abrir ese camino, a tocar corazones mediante la palabra. Esa fue una tarea, un instrumento súper útil, súper importante, la tarea de Juan el Bautista. También vino a dar luz en medio de las tinieblas. Estamos como en unos tiempos semejantes, ¿no? Juan el Bautista vino a dar luz en medio de tiempos difíciles, en medio de oscuridad, en medio de tiempos sin esperanza, en medio de tiempo de dolor, en medio de tiempo de aflicción. Él tenía una función de dar luz en esas tinieblas, para cuando Jesús llegara, el pueblo estuviera tocado, el pueblo estuviera sensibilizado, el pueblo tuviera ya el conocimiento de que esto extraordinario iba a ocurrir, y encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esto es lo que vino a hacer Juan el Bautista. Y quiero leer nuevamente el verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Quiero enfocarme un poquito aquí a nuestra maternidad en el siglo XXI, con nuestros hijos hoy día. ¿Cómo es este tiempo y cómo tenemos nosotros que encaminar a nuestros hijos, que criar a nuestros hijos para estos tiempos que se vienen, para estas circunstancias que estamos viviendo, para esta pandemia que es un momento histórico, que es algo que no va a pasar nunca más, y que nosotros como hijos de Dios, nosotros como un pueblo cristiano, como mujeres cristianas, podemos encaminar a nuestras hijas, a nuestros hijos en el camino y hacia el propósito para el cual ellos fueron traídos aquí a la tierra, que es dar luz, que es dar esperanza, que es hablar de esas nuevas de salvación. Pero no hay manera de que ellos lo sepan si nosotras no las guiamos, si nosotros no les enseñamos, si en casa no tomamos este tiempo. Si bien es cierto que el día a día nos absorbe, nos llena de actividades, estamos todo el día afanadas en 1000 tareas, pero tenemos que tomar un tiempo, un espacio para guiar a nuestras hijas, a nuestros hijos en el camino de Dios. Hace unos días estábamos de visita con los abuelos y llegó un niño, una visita, un amigo de mi hija. Íbamos a comer y de verdad que a mí me sorprendió como muchos actos de mi hija, y le doy gracias a Dios que ella tiene muy clara su fe y tiene muy cimentada la palabra de Dios. Y ella volteó y le dijo a ese niño: ¿tú sabías que Jesús murió?
El niño volteó y le dijo, sí, pero ¿tú sabías que se levantó con poder? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que nuestros hijos en cualquier momento, en cualquier oportunidad, sean luz en medio de las tinieblas. Imagínate si mi hija se hubiera sentado y le hubiera hablado a ese niño del miedo hacia la pandemia, del temor, de lo feo que está viviendo su niñez en este tiempo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que contrarrestar en nuestra casa, que contrarrestar en nuestro hogar esta situación, que ellos recuerden estos momentos como un momento de bendición, como un momento en el que en nuestro hogar estuvimos todo el tiempo, les dimos tiempo, les dedicamos tiempo, les enseñamos, los guiamos, ¿no? Que ellos puedan ser felices en este tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos como una tarea muy importante, más como mujeres, como esposas, que pasamos más tiempo con los hijos, que tenemos más esa tarea de guiar, de instruir, de criar a nuestros hijos. Así como Elizabeth tomó el tiempo para guiar a su hijo y supo bien ella cumplir ese propósito de Dios, ese propósito divino, nosotros tenemos que tomar esa tarea. Elizabeth no era cualquier mujer. Elizabeth venía del linaje sacerdotal. Ella era una de las hijas de Aarón y de la descendencia de Aarón. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 6:23, que Elizabeth era una mujer con un linaje especial. Tú y yo somos unas personas con un linaje especial porque somos hijas de Dios, porque somos hijas del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y tú tienes que creértelo y vivir bajo esa cobertura, bajo esa confianza, bajo esa seguridad y bajo ese privilegio, gozando todos esos privilegios que tenemos nosotros. Si bien es cierto que esta situación es difícil, es preocupante, que a lo mejor vemos cada día más casos cercanos a nosotros, que así como nos dice nuestro pastor en la iglesia, nosotros somos una iglesia especial, una iglesia cubierta, un pueblo protegido por la sangre de Cristo. Ese es un privilegio que tenemos como mujeres, tú y yo, y que tenemos que transmitirlo a nuestros hijos, para que nuestros hijos hablen de luz, de esperanza, para que sean luz en medio de estos tiempos difíciles, para que abran camino a lo que viene, a estos tiempos que vienen. Ese es el propósito que tienen nuestros hijos hoy día aquí en la tierra. ¿Sí me ayudas? Yo creo que es otra Elizabeth. Es así. Bueno, avancemos. Bueno, avancemos un poco más hacia las cualidades que yo pude distinguir en Elizabeth. Elizabeth, en principio, en los primeros versos que nosotros leímos en Lucas, nos mencionaba que era una mujer justa delante de Dios. Es decir, que era una mujer que hacía conforme a la palabra de Dios, una mujer bondadosa, una mujer misericordiosa, una mujer que sabía evaluar y seleccionar qué merecía cada una de las personas, qué acto merecía cada circunstancia. En eso radica la justicia, en eso radica ser justas delante de Dios, en basarnos en la palabra de Dios y vivirlo de acuerdo con ella, de la palabra de Dios, con nuestros semejantes, con la gente con la que nos relacionamos, con la gente con la que hablamos. Quizá ahorita, como estamos en casa, pues no tenemos mucha convivencia allá afuera, pero tenemos que ser justas y cumplir los lineamientos adecuadamente con cada uno y responder a cada circunstancia según lo requiere, a cada persona según lo requiere, según el momento. En eso radica la justicia, basada en la palabra de Dios, porque ella dice era justa delante de Dios. No era justa a lo mejor como un juez que trabaja en la Suprema Corte de Justicia o en alguna otra situación que tiene que enfocarse a la ley mexicana. Aquí dice que era justa delante de Dios, es decir, conforme a la palabra de Dios. Ese es nuestro principal estandarte, nuestra principal tarea, ser justas de acuerdo a los lineamientos que Dios nos está mandando y estableciendo en la Biblia. La segunda cualidad que yo pude ver en Elizabeth era que seguía todos los mandamientos.
Es decir, que era una esposa fiel, era una esposa paciente, que supo esperar en Dios, una mujer que a pesar de que muchos años pidió ser madre y esto no se cumplía, ella no se apartó de la palabra de Dios. Ella seguía cabalmente cada día y todos los días de su vida hasta el fin, dice la palabra de Dios. Ella seguía los mandatos y las ordenanzas de Dios. Era una mujer piadosa, una mujer buena, una mujer bondadosa, una mujer conmovida a misericordia y a hacer buenos actos hacia las personas necesitadas, hacia las personas menesterosas. ¿Sale? Tenía su fe fuerte. Ella no dudó, fíjate, aquí los motivos por los cuales yo puedo ver y pensar que la fe de Elizabeth era fuerte y cimentada en la roca que es Cristo Jesús, es la primera porque ella confió en Dios todo el tiempo. A pesar de que no tenía cumplido el anhelo de su corazón de ser madre, ella nunca se apartó del camino de Dios. Ella estuvo ahí fiel, ella estuvo siguiendo y cumpliendo todas las cosas que la Biblia le mandaba. Y el otro momento en el que yo puedo ver que su fe era firme fue que cuando fue María a darle esta nueva, a decirle que había concebido del Espíritu Santo, ella lo creyó. Ella supo que su Redentor, que su Salvador, que eso que ella ya había escuchado que iba a suceder, ella no titubeó, no dudó ni un momento y dijo, eso va a pasar. El momento ha llegado en que mi Redentor viene y ha sido concebido a través de esta mujer. Y él la halagó, la elogió, porque ella sabía que esto era cierto, que esto era real. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ella no tenía como nosotros bases históricas o promesas ya cumplidas o profecías ya hechas. No había vivido la redención como nosotros ya la hemos vivido, la liberación de pecados ella no lo había vivido, no tenía puntos de partida históricos como tú y como yo, y sin embargo creyó. Esa es una muestra de fe impresionante. El siguiente ¿cómo se llama? La siguiente cualidad que yo veo, ella tenía dones espirituales. Ella era una mujer que estaba sumergida en el Espíritu Santo, que estaba bajo el dominio del Espíritu Santo, que vivía esos lineamientos, que no se dejaba llevar, impresionar por su carne, que no se dejaba guiar por su carne, como yo te decía, por incredulidad, por desánimo, por infidelidad, por circunstancias que conllevan a hacerle caso a la carne. Ella vivía bajo los dones, bajo la cobertura, bajo la llenura del Espíritu Santo, que es algo que tanto está peleando el pastor para que nosotros busquemos, para que nosotros vayamos, para que nosotros arrebatemos, porque son promesas en la Biblia, porque aquí dice la palabra de Dios que nosotros debemos de buscar y de anhelar y de querer el mayor don, que debemos ser anhelosas y deseosas de dones, si es enseñanza, si es profecía, si es pastorado, si es evangelismo. Tú tienes que anhelar el mejor don, ¿sale? Y esto lo podemos ver como ejemplo en la vida de Elizabeth. Y era una mujer virtuosa, una mujer que se regía por sus convicciones, que se regía por su creencia en Dios, que se regía por vivir rectamente delante de Dios, que se regía por vivir rectamente y cuidar a su esposo y cumplir lo que su esposo le decía y hacer que las cosas, los mandatos divinos se lleven a cabo. Lo vimos desde ponerle el nombre a su hijo hasta ese elogio que hizo a María. Ella era una mujer virtuosa. Y sobre todo también vemos claramente que era una mujer obediente a Dios y sujeta a su marido. Ella, si su marido no habló, utilizó ventaja sobre él, ¿no? Y no dijo, bueno, pues como él no habla, nadie se va a enterar de que sí puede ser Zacarías o Nehemías o algún otro nombre que a lo mejor ella pudo haber pensado en su primogénito, ¿no? Como todas cuando vamos a tener al primer hijo, vemos la lista de nombres, vemos la lista de significados y buscamos el nombre más impresionante.
Ella solamente se enfocó a obedecer, a cumplir este mandato divino, a seguir lo que el ángel Gabriel había hablado a Zacarías y que era palabra que venía de Dios y que el ángel se la transmitió a Zacarías y Zacarías a su esposa, y Elizabeth fue virtuosa, fue obediente y fue honorable. Este es un ejemplo de mujer maravilloso de principio y fin. Hemos revisado algunas mujeres que han iniciado bien, pero pues no han terminado tan bien. Otras mujeres que no han iniciado bien, pero en el camino se han aferrado a Dios, a sus promesas, o que han fallado en algún momento, han estado bien, han tenido un punto de quiebre y después otra vez aferrándose. Ella era una mujer virtuosa, como bien lo dice. De principio a fin siguió la voluntad de Dios. Estuvo aferrada a Dios, estuvo aferrada a su fe, estuvo aferrada al juicio, a la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de los mandatos. Eso es algo en lo que yo quiero enfocarme y cerrar e invitarte a cerrar, a concretar esta palabra en que nosotros primeramente tenemos que ser mujeres virtuosas, mujeres aferradas a la palabra de Dios, mujeres con una fe creciente, con una fe firme, con una fe ferviente y constante en la palabra de Dios, y anhelar los dones espirituales, anhelar vivir bajo el Espíritu Santo, bajo su cobertura, bajo su guianza todo el tiempo, y cumplir el propósito que tiene Dios en la vida de nuestros hijos. No desperdicies el tiempo que tienes con tus hijos. Ahora bien, no sabemos qué va a pasar, si nuestros hijos van a regresar ya a la escuela, si se van a quedar un tiempo más en casa. Si hasta ahora no has aprovechado ese tiempo, te invito a que despiertes, a que hagas caso de enseñar, de instruir a tus hijos en casa. No es suficiente con el tiempo que a lo mejor nosotros estamos como MNC Punta de Flecha Kids enfocando a enseñanzas, a tiempo con tus hijos. No es suficiente. No es suficiente un video de media hora, de 20 minutos, un video de una dominical de 45 minutos. No es suficiente. Tú tienes que hablarle de vida, de esperanza, de propósito a tus hijos día a día, a cada momento. Ese es el llamado que Dios hace a nuestra vida. Ese es el llamado que tenemos que cumplir nosotros. Que nuestros hijos abran camino. Que nuestros hijos sean luz en medio de la oscuridad. Que nuestros hijos hablen de las buenas nuevas de salvación. Que los hijos hablen de la vida eterna. Que hablen a los niños necesitados de lo que Dios puede hacer en su vida. De la felicidad que puede vivirse en un hogar cristiano. En un hogar con la cobertura de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a ser bendición, a ser luz, a ser sal en la tierra. Pues es todo. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta tarde de café, de té, por este tiempo exquisito que podemos tomarnos como mujeres anhelantes, como mujeres fervientes, como mujeres que queremos aprender en la palabra de Dios y vivirla. Que eso es lo más importante. Que Dios te bendiga, pasa una linda tarde, un fin de semana excelente, viene un tiempo hermoso, el domingo tenemos la apertura en nuestra iglesia, no tengas miedo, no dejes que el enemigo te ataque porque tenemos ataques todos y por todos lados, no dejes que eso te ataque, Dios está con nosotros y nosotros somos un pueblo especial, un pueblo cubierto por la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino